Hola chicos, hoy les hablaré acerca de la alquimia europea. Primero, cómo se introduce el conocimiento sobre la alquimia en Europa y segundo, cómo se desarrolla. Para dar respuesta a la primera pregunta, el conocimiento sobre la alquimia se introduce en Europa a través de los árabes. En el mundo islámico, en los siglos 8 y 9, el imperio islámico estaba entre los más grandes de la historia, como podemos observar en el mapa. Tenían un control de las tierras que van desde el actual Afganistán en el este hasta España y Marruecos en el oeste. Ellos buscaban activamente reunir el conocimiento acumulado del mundo. Los árabes eran herederos de los escritos de los filósofos griegos y de los secretos de los sacerdotes egipcios. Y todos estos conocimientos pasaron a Europa principalmente a través de España. Los europeos supieron que los árabes poseían libros de profundo contenido científico y que estos a su vez habían sido traducidos de los originales griegos. Entonces, ¿qué pasaba? Que para poder asimilar esos hallazgos alquimistas del pasado e intentar avanzar en ellos, había que traducirlos al hebreo y al latín. Así fue como surgió un movimiento para poder traducirlos y que pudiesen ser utilizados para los estudios europeos. Tenemos que el inglés Robert de Chester fue uno de los primeros en traducir una obra árabe de alquimia al latín. El descubrimiento de los ácidos minerales fuertes fue un adelanto muy importante. Aquí trabajó un alquimista que parece que no quiso que lo conociera, trabajó bajo el seudónimo de Geber. No se sabe con exactitud si fue un europeo o un árabe. Bueno, él fue el primero en describir el ácido sulfúrico, una de las sustancias más utilizadas por la industria química en la actualidad, y también la formación de ácido nítrico fuerte. Estos ácidos se obtenían de los minerales. Con este descubrimiento los europeos lograron llevar a cabo muchas reacciones químicas y disolver numerosas sustancias, cosas que no podían conseguir ni los árabes ni los griegos porque el ácido más fuerte con que ellos contaban era el vinagre. Bueno, en esa época se preparaban o se obtenían esos ácidos destilando, por ejemplo. El ácido nítrico se preparaba destilando salitre, que era una mezcla de nitrato de potasio y nitrato sódico con aceite de vitriolo, que era ácido sulfúrico, y el producto de esa destilación era mayoritariamente ácido nítrico. Los alquimistas no eran solamente personas místicas, también eran experimentadores expertos. Por ejemplo, aquí vemos que para la obtención de ácido nítrico se toma un balón de fondo redondo en el que agregamos una sal de nitrato puro, luego le agregamos ácido sulfúrico, se calienta, se condensa eso, se hace una destilación y el producto que se obtiene es que la sal de nitrato reacciona con el ácido sulfúrico para crear una sal de sulfato y ácido nítrico. Y ese mismo proceso lo hacían los alquimistas. Ellos tomaban el salitre y junto con el vitriolo lo calentaban, lo destilaban y obtenían el compuesto. San Alberto Magno fue un alquimista europeo, un entusiasta divulgador de la filosofía aristotélica y que también le interesaba la filosofía, la teología, la medicina, la botánica, la alquimia. Él se le atribuye la obra de alquimia y en esa obra él describe operaciones como la destilación, la sublimación, el baño María. También hizo contribuciones en describiendo el arsénico, estudió el cianuro y algunos ácidos y el azufre. Roger Bacon. Bueno, Roger Bacon se ve que era bastante curioso. Él, aparte de practicar la alquimia, tuvo un interés en la óptica, estudió la reflexión y la refracción de la luz e incluso fabricó lentes de aumento. En las contribuciones alquimistas que él clasificó las operaciones alquimistas en fijación, resolución, solidificación, calcinación, reblandecimiento, purificación y separación. Él le daba gran importancia a las matemáticas y a la experimentación. Y era un visionario, parece que era un hombre muy adelantado a su época. Él predijo que las navegaciones podrían ser sin remo, coches sin caballos, máquinas voladoras, bueno, etc. Arnaldo de Villanova era un médico de la época, seguidor de Galeno. Él tenía creencias algo raras, parece como si un día se levantó y se tomó un opioide, se volvió loco y empezó a escribir cosas. No, mentira, eso es aparte. Pero sí, él tenía creencias, por ejemplo, aconsejaba que no se debía lavar la cabeza con mucha frecuencia porque eso podía causar ceguera, o lo otro era que a las personas locas se les hiciera una incisión en el cuero craneal para que le salieran los humos malignos. Ahora, en su trabajo como alquimista,
Él cambió la teoría de Weber que decía que los metales están compuestos de azufre y mercurio y que para él era suficiente con el azufre. Y también fue el primero en preparar alcohol puro. Y también, digamos, trató de usar la alquimia en la búsqueda de medicina y afirmaba que las plantas medicinales tenían que recolectarse a determinado tiempo. Eso es verdad porque algunos compuestos activos que están en planta deben recolectarse bajo ciertas condiciones para obtener la máxima concentración del compuesto. Bueno, Georg Bauer era un médico de profesión, bueno, también era un médico, pero él estaba interesado por la metalurgia y la minería. En su obra Los 12 libros, los 12 libros sobre la metalurgia, es un clásico de la literatura técnica y una de las primeras obras sobre química aplicada. En esa obra él presenta todas las técnicas metalúrgicas y mineras conocidas hasta esa época. Describe la maquinaria y equipos, así también como los procedimientos para el tratamiento de minerales, la producción de alumbre, vidrio y la obtención y purificación de azufre. Ramon Llull. Bueno, ya con este alquimista ya vemos el deseo de los alquimistas de nombrar los compuestos, las recetas y las invenciones alquimistas. Él es reconocido por crear y utilizar una especie de nomenclatura química. En esa nomenclatura él utilizaba círculos, triángulos y cuadrados para representar las determinadas sustancias pues que en esa época se conocían y de tratar de realizar una ordenación sistemática de esos descubrimientos, recetas e invenciones alquimistas.